Por si las moscas, me da muchísimo gusto estar de regreso en el estudio. Nuestro programa de hoy será sobre la carrera hacia la vacuna. Me acompaña Javier Tello, que es especialista en temas de políticas de salud y médico cirujano, y también autor de un interesante ensayo publicado hace varios meses en la revista Letras Libres, en donde él ya perfilaba algunos de los temas que vamos a tocar hoy. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Por si las moscas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué gusto estar contigo, Guillermo. Javier, en tu artículo de Letras Libres me gusta cómo comienzas porque dices que el tema de la carrera hacia la vacuna es una especie como de la carrera hacia el Santo Grial, es decir, a algo Ujú. increíblemente deseable que solucionaría una enorme cantidad de problemas y que sería fantástico tener en este momento, pero dices que el proceso es complicado. Explícanos cuál es el proceso en que normalmente se desarrollaba una vacuna y la diferencia que estamos viviendo ahora. Bueno, déjame dar un poquito de contexto. Cuando yo menciono, perdón, lo del Santo Grial, es precisamente porque hay que entender una realidad. Si no tenemos una vacuna para COVID-19, vamos a seguir en serios problemas. La única manera de obtener inmunidad y la única manera que la gente pueda estar libremente, un poco parecido a como estábamos antes, porque nunca vamos a poder regresar ciertamente a esas formas, es estando inmunizados, estando vacunados. Es el Santo Grial también porque el antecedente que tenemos en la creación de vacunas ha sido de décadas. Es Ujú. decir, nos ha llevado casi 70 años casi poder erradicar la polio. Y ahora queremos hacer todo compactado en un espacio de unos pocos meses. Imagínate nada más cómo es este esfuerzo, ¿no? Y precisamente este gran esfuerzo es de mucha investigación. Antes que nada, hay que entender que se requiere conocer perfectamente la estructura del virus y esto se hizo de una manera rapidísima. Teníamos ya estudios de genética en los primeros 40 o 60 días de descubierto el virus. Se sabía muy bien cuál era su cadena genética y cómo se le podía atacar. Con base en ello, se comenzó a desarrollar entonces la vacuna con varios tipos de modalidades. Ujú. Pero hay que entender que una vez que tenemos nosotros estudiado el cómo vamos a atacar al virus a través de una vacuna, comienzan varias fases de investigación. La primera de ellas es probarlo en animales y ver que realmente esta vacuna esté generando la inmunidad adecuada. Si eso nos parece que es lo suficientemente propio, entonces pasamos ya a modelos de experimentación en seres humanos con diferentes fases. Las primeras fases, la fase 1 y la fase 2, lo que nos van a dar es si la vacuna es segura. Si yo no le voy a poner la vacuna a un ser humano y esto vaya a ocasionar un daño inmediato o tardío o lo que sea, ¿no? Entonces, primero necesito ver con voluntarios qué tal funciona y si esto comienza a despertar inmunidad. Hasta este momento estamos en las fases más avanzadas en lo que se denomina la fase 3. La fase 3 que ya es reclutar a mucha población de voluntarios. Esto significa que en un escenario normal y cuando se trabaja bien, se realizó la fase 1 y la fase 2 con seguridad y con eficacia. Se ve que la vacuna realmente funciona, pero que se siguieron protocolos muy estrictos y que los resultados ya fueron publicados y validados por grupos de pares de científicos. No es fácil, se requiere tiempo y se requiere mucho dinero. Por eso es que solamente un selecto grupo de científicos pueden hacerlo. Los que trabajan en universidades con grandes capitales respaldándolos, o los que trabajan de la mano de grandes empresas farmacéuticas, o en algunos casos, como China o como Rusia, los que tienen además capital estatal muy grande para estar financiando ese tipo de investigación. Esta famosa fase 3 toma además varios meses, toma cerca de 2 a 3 meses, y es en donde en decenas de miles de voluntarios se hacen estos estudios. Ahora, hay algo muy importante. La investigación farmacológica y la investigación de vacunas en este caso se tiene que llevar a cabo con protocolos muy estrictos. Estos se basan en modelos que se llaman doble ciego. Yo tomo dos poblaciones
y a una población que divido en dos, y a una población le doy vacuna y a otra población le doy placebo. Ninguno sabe qué le tocó, ni los científicos saben qué le tocó, porque es la única manera de saber que ciertamente está funcionando o que los efectos colaterales provinieron específicamente de esa vacuna. Una vez que hemos logrado terminar esto y que los resultados están validados, puedo pasar entonces yo a los procesos de manufactura. Y los procesos de manufactura, como podrás entender, en este caso, para una pandemia que tiene paralizado al planeta completo, es una labor titánica, es enorme. Tenemos que fabricar literalmente cientos de millones de vacunas. Entonces, realmente es un proceso que se ve largo y es, sin decirlo, sin querer exagerar, te aseguro que eso va a pasar a la historia como el esfuerzo más importante a nivel sanitario en el planeta, ¿eh? Me imagino, Javier. Para complicar las cosas, ¿como cuántos grupos de investigación están tratando de desarrollar la vacuna en el mundo? Mira, empezaron más de 100, empezaron aproximadamente 120, para los cuales algunos tienen más vacunas que otros. El mes pasado había un reporte que llegó por parte de la Organización Mundial de la Salud, en donde se decía que había 139 vacunas en algún tipo de proceso. Desde los que están investigando todavía hoy, están investigando el genoma viral, están viendo cómo funciona el virus y cómo lo van a atacar, hasta los que ya están francamente en este momento ya en fase 3. Los que están en estudios clínicos con seres humanos son 26 y podemos decir que aproximadamente de 6 a 8 ya tienen una promesa de que van a seguir adelante con algo, por lo menos en un tiempo reciente. No sé si me explico bien. Lo que quiero decir es que puede haber muchas vacunas, decenas de vacunas, pero algunas de ellas no vendrán hasta dentro de muchos años, ¿no? Realmente las que son promisorias en este momento, en las que deberíamos estarnos fijando, son de 6 a 8 aproximadamente, que ya están en estudios en seres humanos. Muy bien, Javier, vámonos a un corte y regresamos Claro. contigo. Muchas gracias. Sí. En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de 1.600.000 maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitech.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos por ti. Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Sorno. Estoy hablando con Javier Tello, que es médico cirujano y especialista en políticas de salud. Estamos hablando de la carrera hacia la vacuna. Ustedes están en Canal 22. Javier, nos quedamos, digamos, en esta idea de que había varias vacunas en desarrollo, pero que teníamos que enfocarnos en aproximadamente 8. La siguiente pregunta que te quería hacer es que no solamente hay un tipo de vacuna, sino hay distintos tipos de vacunas. ¿Podrías explicar esto? Ok, lo voy a hacer lo más sencillo posible para que la gente lo entienda. El principio de una vacuna consiste en darle al organismo una sustancia o una parte de un microorganismo, o en este caso de un virus, para que el cuerpo humano entienda que está siendo atacado y se aprenda el tipo de respuesta que puede tener. La respuesta de la inmunidad del ser humano depende de dos tipos. Una que se basa precisamente en anticuerpos y otra que se basa en una cosa que llaman inmunoglobulinas. Pero bueno, lo que hacen las vacunas desde diferentes tipos o técnicas de ensamblado es crear este escenario falso de tal manera que el cuerpo queda o se aprende la manera de defenderse de ellos. Existen varios tipos. El primero es tomar un virus que se llama virus vivo, lo atenuamos, se le hacen algunos ajustes para que no sea tan dañino o que sea completamente inocuo y se inyecta. Esa es una tecnología.
Pero las tecnologías más avanzadas toman un pedazo de este virus y se lo ponen a otro virus que nada tiene que ver. Estas son las más avanzadas, como es el caso de la vacuna de Oxford. Están tomando un virus que nada tiene que ver y le están poniendo una parte. Es como disfrazar un virus de otro. Y de esta manera el organismo aprende que existe esa sustancia y se defiende de él. En medio de estas dos tecnologías existe también la creación de pedazos falsos de este virus, ¿no? Entonces yo nunca te estoy inyectando un virus, sino que te estoy creando un dummy, una cosa falsa que se creó de manera genética y el ser humano lo aprende y de esta manera queda inmunizado para ello. Son varias tecnologías, cada una de ellas es avanzadísima y lo que se ha logrado es que nos pueden dar una mayor seguridad y nos pueden dar una mayor eficacia. Es por ello, y lo que hemos aprendido también es que todas estas técnicas que se basan en ingeniería genética y que se basan en ingeniería molecular han retrasado muchísimo, han acortado, los tiempos de la fabricación y el desarrollo de estas vacunas. Muy bien. Me gustaría tocar ahora contigo el tema de la politización de tener la vacuna. Pienso, ya me dirás si es cierto o no, que hay una especie de guerra fría en el sentido de la carrera armamentista replicada en el tema de la carrera hacia la vacuna, y en esta guerra fría están involucrados China, Estados Unidos y Rusia. Para Estados Unidos es evidente que si Trump sale con una vacuna antes de la elección, que será muy difícil, pues será un gran logro político. Putin, por otro lado, ya anunció que tenía la vacuna y que él mismo se la había inyectado, pero en realidad hubo un enorme rechazo internacional porque esa vacuna no estaba, como explicabas, todavía en la fase 3 y China también está en su propio desarrollo. ¿Podrías abundar un poco sobre esta carrera, esta politización y los efectos que tiene sobre la investigación? Bueno, primero que nada, yo creo que tiene beneficios desde el punto de vista que le estamos inyectando recursos a la investigación. Entonces, por ese lado, bienvenidas todas las carreras y que se politice todo lo que se quiera, ¿no? Pero mira, vamos a empezar un poquito de atrás para adelante. En el caso de Rusia, por ejemplo, toda la comunidad científica está de acuerdo en que, bueno, pues quisieron ellos rebasar, no sé si por la derecha o por la izquierda, pero de que quisieron rebasar y tomar el camino fácil, lo hicieron. ¿Por qué? Porque comienzan a anunciar que ellos tienen una vacuna en la cual no han publicado los resultados ni de la fase 1 ni de la fase 2. Y ahora resulta que quieren hacer una fase 3. ¿Cómo van a hacer una fase 3 si no han publicado los resultados previos, no? Y precisamente están dando un ejemplo de lo que no se debe de hacer. No, mira, yo tuve 40 soldados, los vacuné y todos están sonrientes. No, perdón, eso no es un estudio clínico. Ni tampoco es un estudio clínico que se lo ponga o se lo inyecte yo a la hija del primer ministro, así no, del presidente, perdón. Eso no funciona de esa manera, ¿no? Lo que quieres demostrar es que tienes músculo y que tienes presupuesto y que tienes un gran centro de investigación. ¿Qué pasa entonces con muchos países en donde tú quieres tener esa influencia? Pues seguramente que les vas a prometer préstamos, que pueden ellos, yo te doy vacuna y tú me das acceso a tus recursos naturales, etcétera. Es una manera como Rusia puede hacerlo, ¿no? China, por otro lado, lo que ha visto es que tiene un área de oportunidad enorme, porque en el debilitamiento obvio que ha ocurrido de Estados Unidos como líder de la economía, China ha logrado salvarla muy bien. Todo el mundo pensó que China iba a salir muy golpeado económicamente y seguramente lo fue a partir de esta pandemia, pero ellos han logrado inyectarle sobre todo a capital privado. Hay 3 laboratorios chinos ya en fase 3, pero son laboratorios privados, pero seguramente con alguna parte de dinero que proviene de inversionistas y que proviene del gobierno, pero China sabe que tiene un mercado enorme si logra tener su vacuna lista, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, que es, digamos, el escenario clásico en donde lo vemos, lo que ocurre es que ahí se parte mucho de inversión privada y se parte mucho de las investigaciones que tienen ellos con las universidades, no tanto porque exista capital gubernamental, que sí lo hay ahí. El problema que tiene, en este caso, respondiendo a tu pregunta, Donald Trump,
es que es el arquetipo de uno de estos presidentes que se han alejado bastante de la ciencia. Entonces, realmente no es que le pueda vestir a él una camiseta de que tiene él una solución hecha ya a partir de la vacuna. Si los laboratorios norteamericanos salen con una vacuna, seguramente que va a ser en el plan tradicional en el que lo han tenido. Ahora, algo muy importante desde el punto de vista de los Estados Unidos y el punto de vista de Inglaterra también, es que ellos tienen un plan ya creado para tomar vacunas. Yo he contado ya más de 400 millones de dosis que están firmados y puedo decirte casi prepagados por parte de Estados Unidos a laboratorios de todo el mundo para tener vacuna. Y en el caso de Gran Bretaña, cerca de 90 millones de dosis que ya están apalabrados y comprados. El caso de Gran Bretaña con 3 laboratorios europeos. Es decir, lo importante aquí es, en el caso de la política, no es solamente lo que dices, eso te sirve muy bien para las tribunas, ¿no? Pero lo que haces. Y yo creo que, trayéndonos un poquito a la parte mexicana, eso es lo que nos hace falta y lo que no hemos visto, ¿eh? Tenemos aquí algunos programas de entendimientos para hacer algunos estudios de fase 3. Ya vimos que hace ya casi 2 semanas la Fundación Carlos Slim pudo hacer un trato conjuntamente con el laboratorio AstraZeneca y que esto puede llegar a tener seguramente un beneficio porque México está involucrado en el proceso de manufactura y evidentemente eso nos garantizaría tener un acceso temprano. Me parece perfectísimo Muy todo, bien, claro. pero no tenemos un plan. No sabemos cuántos, ni cuándo, ni cómo, ni cuánto vamos a pagar por ello. ¿Qué te parece si hacemos un corte y de regreso tocamos este tema acerca de la falta de plan? Claro. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado, nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos con el doctor Javier Tello. El tema que nos ocupa es la carrera hacia la vacuna, que es uno de los temas evidentemente más importantes en este momento para el mundo. Javier, hablábamos acerca de que México no tiene un plan. Cuando dijiste esto, ¿a qué te refieres? Mira, básicamente hay buenas noticias. Hay buenas noticias para México porque de repente tenemos nosotros el acceso a un acuerdo que la Fundación Carlos Slim hizo con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford para que formáramos parte de un proceso de fabricación de vacunas para América Latina. En ese sentido, la Fundación Carlos Slim ha tomado un riesgo monetario de capital para fabricar de 150 a 250 millones de dosis para proveer a Latinoamérica, que no Brasil lo van a hacer aparte con vacunas. Y una parte de esto se va a fabricar en México y esto pues vino a caer muy bien porque si nosotros formamos parte de este acuerdo, vamos a tener una aceleración en el registro de esta vacuna y podemos tener acceso a algunas dosis de la vacuna. Hasta aquí vamos muy bien. Ahora, el punto es que lo que no hemos visto, y ya tenemos casi 2 semanas con esto y tenemos 6 meses de pandemia, es un plan en el cual México va a ser vacunado. Lo que no hemos visto es cuántas personas van a hacer. Lo que no hemos visto es esto que yo le llamo siempre un rollout, quiénes van primero, quiénes van después, en qué fechas, cuándo. No hemos visto tampoco cuánto dinero vamos a invertir. Sabemos que el precio de costo solamente para esta vacuna, la de AstraZeneca, se calcula entre 3 y 4 dólares la dosis. México necesitaría, para tener una inmunidad adecuada, necesitaría vacunar al 60% de su población, de la población que es susceptible, y esto nos viene dando, si quitamos a los niños, etcétera, algo así como 60 millones de personas.
Si 60 millones de personas por 2 dosis, porque esta vacuna requiere un booster, estamos hablando de 120 millones de dosis. Y 120 millones de dosis multiplicado por $4 solamente por la vacuna es un dineral. Entonces, todo esto es a lo que yo me refiero. Ese plan necesitamos ya verlo y verlo publicado y saber en dónde vamos a estar y sabemos si vamos a tener un plan B. Porque si la fase 3 de la vacuna, esperemos que no, de AstraZeneca con Oxford no dieran resultados favorables, vamos a estar de nuevo en cero. Ahora, por otro lado, sabemos sí que vamos a participar en 4 estudios de fase 3 con otros laboratorios y que el tener estudios de fase 3 nos ayuda muchísimo para que a nivel regulatorio podamos nosotros acelerar el proceso eventualmente cuando estas vacunas salgan. El cuento es que tampoco hemos visto nosotros qué sigue después de ellas, ¿no? Al final del día, lo que quisiéramos ver es cuánta gente en México va a ser vacunada, cuándo, cómo y cuánto nos va a costar. Javier, si te tocara a ti decidir, ¿cómo harías este plan? Es decir, ¿a quién vacunamos primero? ¿Cuándo? ¿A quién vacunamos después? En fin, ¿cómo crear un plan de vacunación en México? Bueno, lo que te dice la lógica y lo que te dice la farmacoeconomía es que tú tienes primero que nada que vacunar a las personas donde la vacuna es más beneficiosa. Y en este caso siempre son los grupos de alto riesgo. Pero arriba de los grupos de alto riesgo, tú tienes que proteger primero a los guardianes. Entonces, las primeras personas que deben de ser vacunadas son los médicos y el personal de salud, porque están en contacto y porque tenemos muchísimo, ya dejamos de contar al personal de la salud que ha muerto por COVID-19. Entonces, son a los primeros que tenemos que proteger, al igual que a las Fuerzas Armadas. Una vez que ellos los tenemos cubiertos, vámonos con las personas de alto riesgo, que en este caso serían las personas de mayor edad y las personas con factores de riesgo, con obesidad, con hipertensión, con diabetes tipo 2. Lo que dejaríamos al último, en este caso, sería a los niños, porque los niños desarrollan las formas más leves de COVID-19, que sí se ponen mal y sí se enferman, pero digamos que en el menor de los casos. Un problema que no toca resolver ahorita, pero que es para pensarse, es que se ha reportado que los niños son portadores de mucha carga viral. Los niños contagian mucho, aunque no se enfermen ellos. Bueno, en algún día tendrán que ser ellos vacunados, pero para eso tenemos que tomar un tiempo. Ahora, este tiempo hay que llevarlo de la mano con el proceso de manufactura. Cuando yo te hablo de 120 millones de dosis, no es una tarea fácil. Por ponerte un ejemplo, solamente para la influenza estacional de la temporada que va a comenzar en 2 meses, el laboratorio más importante que es proveedor de esta vacuna, Sanofi en México, firmó 34 millones de dosis. Ya no hay más dosis, ¿sí? De 34 a 120 hay un mundo de diferencias, ¿sí? Entonces es algo que tenemos nosotros que tener muy bien establecido. Y en el camino viene la logística. ¿Dónde vamos a guardar las vacunas? ¿Cuándo van a llegar? ¿Cómo vamos a tener esta red fría, que es la manera como se conservan las vacunas a la temperatura adecuada? ¿Quiénes son los auxiliares que van a vacunar? Métele números, son 60 millones de personas. Si vacunáramos durante todo el año que entra, estaríamos teniendo que vacunar a cientos de miles de personas diariamente. Es una labor titánica, Javier, ¿cuánto tiempo calculas que tú, el televidente, pueda recibir una vacuna? Yo personalmente, mis cálculos personales me dicen que si todo saliera bien y todos los procesos se aceleraran, a seguramente finales del primer semestre del año entrante pudiéramos estar viendo una vacuna comercialmente disponible. Y de ahí habría que ver quiénes son los que se vacunan y cómo se vacunan primero. Hay que decir una cosa que tampoco nadie menciona. Los laboratorios normalmente tienen vacunas que venden al sector gobierno en grandes tratos, pero también ellos tienen que ganar dinero y venden sus vacunas en el sector privado. Yo no descontaría que de cualquiera de las empresas va a haber una forma que tú vas a poder ir a comprar a la farmacia o con tu médico y te la va, como ocurre hoy, y otra que normalmente debería ser universal y gratuita por parte del gobierno. Eso es lo que han prometido. Eso es lo que han prometido. Sí. Y es como las vacunas de la influenza el día de hoy. El día de hoy todas las personas
pueden vacunarse gratuitamente contra la influenza, pero primero los que tienen factores de riesgo y los niños, en el caso de la influenza, ¿sí? Y al final, pues ya le dan a todos los demás vacuna. Así normalmente debería ocurrir. Pero si tú tienes prisa, yo espero que pudieras ir al médico privado y comprar tu vacuna tú y ponértela si todo funcionara bien. Sin embargo, yo, que quiero ser bastante realista con esto, no espero que antes del verano del año que entra podemos tener acceso a una vacuna de manera realista, ¿eh? Pues nos toca un camino todavía largo, Javier. Claro. También se ha dicho que poner todos los esfuerzos en la investigación y en el desarrollo de las vacunas y en el COVID hace que otras enfermedades que ya parecía que estaban controladas tengan un resurgimiento, enfermedades que también son epidemias. Es correcto. En algunos casos, por la situación misma. Por ejemplo, cuando estuvimos guardados o estamos guardados o en los países donde la gente estuvo guardada, pues muchos de los niños retrasaron sus esquemas de vacunación. Además, si teníamos la logística esta de la que hablé hace rato, que es normal para todas las vacunas detenidas, o los procesos de fabricación de vacunación detenidos, fue normal que se retrasaran algunas vacunas. Aquí el mensaje para el auditorio es que hagan lo posible por tener al día a sus niños. Debe de haber vacunas en los centros de salud. Curiosamente, ¿te acuerdas que antes de que entráramos en la pandemia, se habló de que había un brote de sarampión? Uh-huh. Y lo que curó el sarampión fue precisamente que estuvimos todos guardados. Es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Como estábamos en cuarentena, ese brote de sarampión se apagó. Bueno, el cuento es que ciertamente hay un descuido, no solamente para este tipo de enfermedades, sino para otras. Gente que ha retrasado sus tratamientos de quimioterapia, gente que no ha ido al psiquiatra, personas que les tenían que hacer una cirugía y no se las dieron. Entonces, realmente estamos viendo un retraso en las capacidades de nuestros sistemas de salud producto de esta pandemia, pero tienes toda la razón. Lo que puede pegar son las otras enfermedades que eran controlables por vacunación y en las que hemos perdido la continuidad de los esquemas y que es necesario recuperarlos. Bueno, Javier, pues se nos ha terminado el tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas ilustrado también en estos temas tan difíciles de entender a veces. Y queda claro que, por lo que has dicho, nos queda un camino largo por recorrer, como dices, por lo menos el verano del próximo año. Te quiero agradecer tu presencia aquí en Por Si las Moscas y al auditorio decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 6:30.